A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. En nuestra secuencia Radar Económico ya estamos en contacto con Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía. Él se encuentra en el norte del país, en Piura, y le queremos agradecer la amabilidad de tomar contacto, compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Víctor, buen día, qué gusto escucharte. Buenos días, José. Qué gusto poder conversar. A ver, analicemos un poco estos efectos que han tenido, o tienen, mejor dicho, las protestas en Puno, ¿no? Y estos efectos económicos en la región, ¿no? Una prolongada paralización, ¿no? ¿Qué indicadores económicos se están presentando al momento, Víctor? Gracias, José. Efectivamente, es importante empezar reconociendo que no tenemos la información oficial del INEI sobre la actividad económica en Puno. En general, en las regiones del Perú, la última información corresponde a septiembre. Sin embargo, hay información de otros indicadores que nos permiten ver la información, adelantada, indicador líder de cómo viene algunos sectores económicos clave para las regiones. Particularmente en el caso de Puno, hemos visto cómo el número de vuelos, así como el número de hospedajes en funcionamiento, se ha caído de manera drástica, ¿no? Junto con ello, para el sector turismo, pero también para el sector minería, hemos visto cómo la demanda por electricidad entre las empresas mineras, particularmente de estaño en San Rafael, también ha retrocedido fuertemente, ¿no? En general, la mayoría de estos indicadores apuntan hacia un retroceso claro, ¿no? A pesar de que las protestas sociales y los conflictos parecen haber amainado, haberse apaciguado en general en el país, todavía persiste en Puno, ¿no? Es difícil pensar que para Puno, a diferencia de para el resto de regiones, ya haya pasado lo peor. ¿Esto qué significa, Víctor? Que nuevamente hemos ingresado a, en el caso de Puno, contar con cifras muy parecidas a lo que era la situación en la pandemia. Sí, efectivamente. Nosotros estamos revisando algunas destinaciones y es probable que la paralización productiva que enfrenta Puno sea solamente comparable con los efectos de las estrictas cuarentenas que se aplicaron durante la pandemia, precisamente para tratar de neutralizar el avance del virus, ¿no? Esta paralización generalizada de las actividades en Puno, particularmente en esta región, no solamente en términos de la generalización de actividades paralizadas, va de turismo, minería, construcción, comercio, transportes, sino también por la duración de esa paralización, solamente sería comparable a lo que hemos visto hace unos 3 años en el Perú, lo cual claramente es preocupante, ¿no? Ya hemos podido revisar, no solamente para el Perú, sino para otras regiones, la pandemia, pero principalmente las restricciones para poder controlar el avance del virus, ¿no? Han sido fuertemente una fuente de menor crecimiento, de menor generación de empleo, y sobre eso volver a tener un nuevo escenario parecido va a tener un impacto significativo y negativo, particularmente sobre Puno. Tú citabas algunos indicadores o por lo menos cómo están siendo afectados algunos sectores. Has citado el caso de la unidad minera San Rafael, que está en el distrito de Antauta y que está a cargo de la empresa minera Minsur. También el tema que tiene que ver con el turismo, la caída en hospedaje, restaurantes afines. Y entiendo que también otros sectores están siendo afectados de la misma manera, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con agricultura? ¿Qué pasa con otros sectores como el comercio?
En la medida en que tenemos carreteras bloqueadas, en la medida en que tenemos impedimento de transporte, el sector agrícola, el sector agropecuario en general, enfrenta problemas para poder vender sus productos, ¿no? En algunos casos, incluso los casos de violencia han llegado a afectar no solamente la producción, sino en general las instalaciones que podrían permitir una producción futura. Hace unos días, una empresa acuícola, una empresa dedicada a la crianza de truchas, fue destruida y se perdieron más de 200 toneladas de truchas para la exportación. Este tipo de actividades en el sector de la exportación, ¿no? de exportaciones no tradicionales, como por ejemplo las exportaciones de trucha, tienen un alto impacto no solamente en el valor agregado de los productos que generan, sino también que demandan una cantidad importante de empleos, ¿no? Esta empresa en particular tenía demanda por más de 200 trabajadores, ¿no? Entonces, hay un impacto significativo no solamente sobre la actividad económica, que no puede salir a los mercados tanto nacionales o internacionales, así como para con sus trabajadores y proveedores. En esta misma línea, no, en conjunto, ¿no? Esta menor actividad económica, de estas perspectivas más negativas sobre la actividad económica en Puno, han significado que en general las expectativas económicas que mide el Banco Central sobre la economía a 3 meses, es decir, qué tan confiados están los empresarios, en Puno, en general en la zona sur, se encuentran niveles muy bajos, solamente tan bajos como durante la pandemia, lo cual nos anticipa, nos indica que una reactivación económica en la zona sur va a ser lenta. Ahora, en esa misma línea de análisis que tú trazas, ¿eso qué significa, Víctor? Que la cadena productiva se ha roto en Puno, en definitiva, en muchos sectores. Sí, en varios sectores la cadena productiva y la cadena de pagos se ha roto. Es difícil pensar que las empresas, sobre todo las más pequeñas, se van a poder sostener. Si, por ejemplo, en el caso de sector turismo, el 75% de las reservas han sido canceladas, ¿no? Eso tiene impactos, otra vez, directos con los trabajadores que dependen de este sector, así como con los proveedores y actividades conexas de ese sector. Y así como tienes la actividad turística paralizada, también tienes otras varias actividades turísticas trabajando a muy, muy baja capacidad o también estando paralizadas, ¿sí? Y hemos visto como, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria en Puno prácticamente se perdió, mientras que los carnavales en Cajamarca han tenido un impacto enorme, ¿no? Más o menos para tener una idea de la dimensión de cómo es que una semana, digamos, de actividad turística puede tener un impacto significativo en una región y en otra, dependiendo de su apertura a la actividad productiva. Y a propósito del tema de la suspensión de las festividades de la Virgen de la Candelaria, estimaciones de la Cámara de Comercio y Producción en Puno destacan que se han perdido alrededor de 200 millones de soles, ¿no? Pero esto también nos lleva a otro tema, Víctor, ¿no? El impacto en la pérdida del empleo, y no solamente el impacto en la pérdida del empleo, sino también en la caída de los ingresos. Sí, efectivamente. Al margen de los números grandes, al margen de los millones de soles perdidos, una parte importante del PBI que no se ha aprovechado, el impacto más duro, y es el que más le importa a nuestros oyentes, es la imposibilidad de trabajar, sobre todo para aquellos hogares, aquellos trabajadores
más vulnerables, menores ingresos. Y si bien no tenemos todavía datos cerrados, los indicadores, digamos, líderes que nos anticipan cómo viene el empleo, sí nos permiten revisar que eso en general el nivel de empleo total, particularmente en Puno, pero en general en la zona sur, se habría visto afectado fuertemente hacia finales del 22 y a inicios del 23. ¿No? No solamente el empleo total, no solamente el empleo formal, sino principalmente y con más fuerza el empleo informal. Ahora, esto significa en general que los salarios van a ser más bajos, ¿no? En el caso del sector informal, por ejemplo, en la medida que no se trabaje, en la medida que no hay el día a día, básicamente estamos recortando el salario de esos trabajadores. Y este panorama de menores ingresos se ve deteriorado aún más si consideramos que las protestas y las paralizaciones han impedido el correcto tránsito de también insumos que consumen los hogares, ¿no? Y eso explica cómo la inflación en la zona sur ha llegado a niveles muy altos. En el caso, por ejemplo, de Puno, una tasa de inflación en enero de más o menos un 12%, parecida a la que registró Madre de Dios, más o menos 15%, tasas que no se veían por lo menos hace 25 años. ¿No? Entonces, bajo un panorama de estrés económico para los hogares, tras los cuernos, los precios son más altos todavía y por lo tanto los más afectados y su capacidad adquisitiva de los hogares es la que se ha visto fuertemente reducida a raíz de las protestas que ocurren en un panorama en que la recuperación de la económica venía en recuperación, pero todavía no se ve consolidado, y con un mayor impacto para los más vulnerables, tanto en el caso de empresas, ¿no? Como negocios pequeños que no tienen espaldas para aguantar periodos de cierre prolongados, tal como ocurrió en la pandemia, así como con los hogares más vulnerables en la medida en que estos productos que más han subido son los que componen una gran parte de su canasta de consumo. Víctor, tú señalabas hace unos instantes que las expectativas de recuperación económica en la zona sur del país van a ser bastante lentas, ¿no? Pero cada uno reúne una característica, ¿no? Quizá Arequipa tenga una recuperación mucho más rápida que Puno, otro tanto podría ocurrir con Moquegua, Tacna, ¿no? Pero en el caso de Puno, que tiene una prolongación, una paralización muy prolongada, que tiene niveles de protesta mucho más acentuados, pero también, ¿no?, indicadores socioeconómicos más marcados. ¿Esto qué puede significar hacia adelante? Nosotros estimamos que la reactivación económica de algunos sectores va a ser más rápido que la de otros, ¿no? Por ejemplo, la actividad agropecuaria, en la medida en que no haya sido afectada sus instalaciones, como en el caso de la empresa acuícola que fue destruida, una vez que se levanten las restricciones, empieza a operar, empieza a funcionar y empieza a trabajar. En el caso de la minería, la producción actual probablemente también se recupere de manera rápida, ¿no? Si empieza a liberarse las carreteras, la producción minera va a poder volver a trabajar a toda capacidad y empezar a producir, extraer los minerales. Sin embargo, hay otros aspectos de la actividad económica que probablemente tarde un poco más en recuperarse, en la medida en que estos 2 meses de paralización, estos 2 meses de protestas, estos 2 meses de muchos casos de violencia, también ha significado una pérdida importante de la reputación. En el caso del sector turismo, como un destino seguro para los turistas, no solamente en Puno, sino en general en toda la zona sur del Perú. Y en el caso de la minería,
esa pérdida de reputación ha afectado a las perspectivas de inversión en una zona en la que pueden verse afectadas las operaciones de manera fuerte, ¿no? No solamente hay una paralización de las operaciones, sino que además también hay un daño sobre la infraestructura privada y pública. En general, las perspectivas de crecimiento para Puno van a ser limitadas. En el corto plazo es imposible pensar en una reactivación económica sin pacificación, pero en el mediano plazo es importante no perder de vista que urge resolver el lento cierre de las brechas sociales, ¿no? Para una de las regiones con múltiples urgencias, ¿no? Puno es la región con la tasa de pobreza más alta, es la región con la tasa de anemia más alta también, y en general enfrenta algunos otros desafíos importantes, ¿no? El Estado y su deficiente gestión pública ha fallado, y esto hay que reconocerlo, en trasladar los mayores recursos fiscales, producto de un mayor dinamismo económico de la minería, del sector acuícola, del sector comercio, en general de un mayor dinamismo de la economía, ha fallado en trasladar este crecimiento positivo, por lo tanto los recursos fiscales que se genera a partir de ellos, y mayor bienestar para la ciudadanía. ¿Qué tanto puede costar esto? Nosotros estimamos que si Puno sigue creciendo a la tasa promedio de los últimos 5 años, alcanzar los niveles de pobreza de Perú, que tampoco sean muy bajos, pero para poner un benchmark, digamos, relativamente razonable, es decir, pasar a una tasa de pobreza de más o menos 43%, a una tasa de pobreza más o menos de 20% de Perú antes de la pandemia, podría tomarle varias décadas. Ahora, tú acabas de mencionar algo que tampoco se puede perder de vista, ya desagregando el tema de brechas sociales, ¿no? En el tema de salud, de manera muy puntual, ¿no? Puno tiene la prevalencia, una de las prevalencias más altas en el país en cuanto a anemia y desnutrición infantil, ¿no? Si así como hay una afectación económica directa por la paralización, por todos los hechos que estamos viendo, naturalmente no hay intervención de parte del Estado, no hay intervención en materia de salud. ¿Cómo afecta esto? En general es importante entender que la inversión pública tiene el objetivo de cerrar brechas sociales. ¿Qué significa cerrar brechas sociales? Significa tratar de aplanar la cancha, tratar de ofrecer las mejores condiciones posibles para los hogares menos favorecidos. Por ejemplo, brindando una mejor educación. Por ejemplo, brindando mejores servicios de salud. En el caso particular de Puno, Puno enfrenta todavía importantes brechas sociales, como por ejemplo aquellos ligados a la tasa de anemia. La anemia, que nos indica un bajo nivel de hierro en sangre, ¿no? Puede tener impactos importantes a lo largo de la vida de los niños, ¿no? No solamente en su etapa escolar, porque hace, por ejemplo, más difícil la retención de aprendizaje, le va a costar más entender en el colegio, y por lo tanto, conforme vaya creciendo, también va a tener otro tipo de impactos en su vida, en su día a día. En general, no invertir adecuadamente en educación y en salud en edad temprana tiene impactos significativos sobre la productividad y por lo tanto sobre los salarios de estos niños cuando sean grandes. Estos menores niveles de productividad y sus menores niveles de salarios van a significar al fin y al cabo menores probabilidades de consolidarse como clase media y en algunos casos de no poder salir de la pobreza. Un panorama bastante, digamos, poco optimista respecto a la recuperación de Puno, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Va a tomar un tiempo prolongado y todo va a depender de la forma como se enfrente los problemas. Yo te agradezco, como siempre, Víctor,
esta participación a través de radar económico y sobre todo esta radiografía frente a Puno, ¿no? Pero no hay que perder de vista, ¿no? O sea, ya no solamente mirado el aspecto macro, sino aterrizando sobre la realidad de una región, en este caso Puno, ¿no? Que está sufriendo directamente ya todas estas consecuencias de paralizaciones, violencias, bloqueos, etcétera, y ahora se suma el tema también climatológico, ¿no? Yo te agradezco, como siempre, Víctor, esta amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de Radar Económico. Qué gusto, un abrazo y sigamos, por favor, conversando y analizando. Gracias, Víctor. Conversamos con Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.